La Virgen, cuando sintió que se acababan sus días en esta tierra, convocó a los apóstoles y, congregados en torno a ella junto a su lecho en Jerusalén, se despidió de todos ellos y se durmió. La tumba de Jesús y la tumba de su madre están vacías. Aquella que ha sido virgen antes, durante y después del parto, tenía que mantenerse así en su cuerpo por toda la eternidad. Para la Iglesia peregrina, la Asunción de María a los cielos es un signo lleno de consolación y de esperanza. Consolación y esperanza de lo que se realizará para todos sus hijos y que ya es realidad en la Madre, en la Virgen María. En el mundo, a lo largo de la historia, ha habido millones de tumbas vacías. Uno de los deportes de la humanidad desde siempre ha sido saquear tumbas en busca de tesoros o en busca de conocimiento de la antigüedad. Pero de todos estos millones de tumbas vacías hay dos muy especiales. Las dos están muy cerca, están en Jerusalén y son la tumba de Jesús y de su madre. Son especiales porque se han vaciado desde dentro. La tumba de Jesús y la tumba de su madre están vacías. El cuerpo de Jesús y el cuerpo de su madre no están en la tumba. Tenemos reliquias de muchísimos santos, para nosotros entrañables y queridísimos, pero de las dos personas más queridas para nosotros no tenemos reliquias del cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de la Virgen? La fe católica nos da una respuesta para esta pregunta y nos dice que la Virgen María, terminado el curso de su vida mortal, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Y el Papa Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, nos dice que la Virgen María, estrechamente unida a su Hijo Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, ha recibido anticipadamente la recompensa de los justos, es decir, la resurrección del cuerpo. El significado teológico del dogma de la Asunción es muy importante para todos nosotros los creyentes, porque el Papa Pío XII, cuando definió este dogma, podríamos decir completando el arco de los distintos dogmas marianos, quiso hacernos ver cómo el misterio de María estaba íntimamente relacionado con la Iglesia y con el destino de todos y cada uno de nosotros. Allí en el dogma de la Asunción, el Papa lo que quiere definir es fundamentalmente que por un privilegio divino, el Señor ha querido asociar a la Santísima Virgen María a la victoria de Cristo. Y ella entonces participa del estado que tendremos o que tendrán los justos al final de su vida en lo que se llama la parusía, es decir, esa glorificación que tendrán todos aquellos que han acogido plenamente la palabra de Dios. Después de haber implorado siempre y con insistencia a Dios y haber invocado al Espíritu de la verdad, declaramos y definimos que la Inmaculada Siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta a la gloria celestial en alma y cuerpo. Bula Munificentissimus Deus. ¿De dónde saca la fe de la Iglesia la certeza de que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma? No solamente
su alma como la de los justos, sino en cuerpo y alma. ¿Dónde viene la Biblia? En primer lugar, hay que decir que la Iglesia no obtiene toda la certeza de las verdades de fe solo de la Escritura, sino también de la tradición. Y aún así hay en la Biblia suficientes indicios que, puestos uno junto a otro, nos permiten afirmar con certeza que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo. Estos datos de la Biblia, en realidad, se basan fundamentalmente en dos grandes textos, en el comienzo de la Escritura, el libro del Génesis, y en la carta a los Romanos. Al paralelismo que San Pablo establece entre el primer Adán y el nuevo Adán, que es Jesús, los padres de la Iglesia añaden otro paralelismo que es entre la primera Eva y la segunda Eva. La primera Eva, virgen desobediente, la segunda Eva, virgen obediente. Este paralelismo está ya en los padres del segundo siglo de la Iglesia. San Justino se hace eco de él. Y cuando presentan este paralelismo no como una novedad, sino como algo que han recibido, significa que es una tradición que han recibido de los apóstoles. ¿Qué tiene este paralelismo entre Adán y Jesús, entre Eva y María? La Virgen, nueva Eva, y Jesús aparecen íntimamente unidos, asociados en el combate contra el maligno. En el libro del Génesis se establece ya una lucha sin tregua y sin cuartel entre la mujer y su descendencia y la serpiente. No dice entre la mujer y sus descendientes, sino su descendencia, que aplastará la cabeza de la serpiente cuando la serpiente insidie contra el calcañar, contra el talón de la mujer. Esta lucha es una lucha que se extiende a lo largo de toda la historia de los hombres y es una lucha sin cuartel. No puede haber ninguna componenda entre la mujer y su descendencia y la serpiente. Son enemigos excluyentes. El estipendio del pecado, dice San Pablo en la carta de los Romanos, es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Por lo tanto, si ha habido una lucha sin cuartel entre la Virgen y Satanás, eso quiere decir que la Virgen no ha tenido parte en el pecado, ninguna, y por eso es inmaculada. Y por lo tanto, tampoco ha tenido el pago del pecado, que es la muerte. Una victoria completa de la Virgen sobre el pecado necesariamente implica una victoria sobre la muerte. Y por esto, el Papa Pío XII, con la bula Munificentissimus Deus, declaró solemnemente que la Asunción de la Virgen era un dogma revelado. Los padres de la Iglesia, hablando de las razones de por qué convenía que la Virgen fuese elevada en cuerpo y alma al cielo, dan una razón a la que atribuyen una importancia que a nosotros nos parecería sorprendente. No solo porque es Madre de Dios, no solo porque es inmaculada, sino porque ha sido virgen. Virgen antes del parto, virgen después del parto y virgen en el parto. La virginidad de María es como una marca que hay en su cuerpo, como un precinto que no se ha quitado nunca, es algo que indica la permanente juventud y frescura de la Virgen, algo nuevo, siempre nuevo, y por lo tanto un signo de incorrupción. Aquella que ha sido virgen antes, durante y después del parto, por lo tanto incorrupta, tenía que mantenerse así en su cuerpo por toda la eternidad. Y esto nos habla de la importancia que tiene la castidad como un adelanto de la vida futura de todos los cristianos y la importancia tan grande que tiene la pureza y la castidad para todos los cristianos.
Y nosotros entonces vemos en María el icono, la imagen, el reflejo perfecto de esa iglesia que está llamada a la glorificación, a participar plenamente de la gloria divina. Mucho antes de que el Papa Pío XII promulgara este dogma, los cristianos creían como una cosa natural en la Asunción de la Virgen. Si uno va a la Catedral de Toledo, construida a partir del siglo XII, descubre que está dedicada a la Asunción de la Virgen. Es decir, casi 700 años antes de la proclamación del dogma. Por toda la geografía, en Europa y en América, se levantan iglesias dedicadas a la Asunción de la Virgen, y tenemos en España como una reliquia de la Edad Media el Misteri de Elche, una representación sacra en honor de la Asunción de la Virgen que se celebra el 15 de agosto. Nuestros hermanos de Oriente celebran la fiesta de la Dormición de la Virgen, que es la misma fiesta vista desde un ángulo diferente. Dicen el 15 de agosto que la Virgen, cuando sintió que se acababan sus días en esta tierra, convocó a los apóstoles que ya estaban repartidos por todo el mundo anunciando el Evangelio. Y congregados en torno a ella, junto a su lecho en Jerusalén, se despidió de todos ellos y se durmió. La Virgen no se murió, se durmió. Pasó de esta vida a la otra vida, que es la suerte que habría correspondido a los hombres si no hubiese habido de por medio el pecado original, el pecado de Adán. La Iglesia ora según cree. Uno de los testimonios más claros y válidos que atestigua la fe católica en la Asunción de María es la solemne y antiquísima fiesta que comenzó a celebrarse en Oriente a mediados del siglo VI bajo el nombre de la Dormición. Desde Oriente, la festividad pasó a las Galias y a Roma. En España, la fecha del establecimiento de la fiesta se sitúa en el año 672. Haciendo referencia a las lecturas que escuchamos y proclamamos cuando celebramos la solemnidad de la Asunción, es precisamente la segunda lectura que ha sido tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde se desarrolla el fundamento bíblico, que no es precisamente el único, de este gran misterio de la Asunción. San Pablo nos dice que Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de todos los que durmieron, el primero de entre todos los que resucitarán. Y detrás de él, como nos decía San Pablo en la carta a los Corintios, vendrán todos los demás que han colaborado estrechamente con el Hijo en la lucha contra el pecado y la muerte, y que deben ser llamados, después de Cristo, primicias de los resucitados. Y si la plenitud de la redención obrada por Cristo se realiza para todos al final de los tiempos, María, la Madre, lo sabemos y lo creemos, ha sido colocada como signo de esta relación, obteniendo con anticipación la plenitud de la redención. Ella, María, por tanto, ya posee lo que nosotros esperamos alcanzar, y la Iglesia ya ha obtenido en ella lo que espera lograr para todos sus hijos. Cuando miramos el misterio de la Asunción, nosotros estamos mirando fundamentalmente es cómo Dios en María cumple anticipadamente lo que toda la Iglesia habrá de llegar a tener, la meta que el Señor ha querido amorosamente fijar a los creyentes. Los Hechos de los Apóstoles nos relatan cuando Jesús subió a los cielos, en la ascensión de nuestro Señor. Y nosotros podemos leer en los Hechos cómo los apóstoles se quedaron mirando al cielo con los ojos fijos en Jesucristo. Me parece que de modo similar podemos nosotros imaginarnos la asunción de Nuestra Señora a los cielos, ¿no? Como también en ese momento los apóstoles probablemente se habrán quedado mirando al cielo, ¿no? Con los ojos fijos en ella.
Así es que pensaba que nosotras, en nuestra vida contemplativa, lo que buscamos es tener una mirada al cielo, una mirada a Jesucristo, nuestro esposo, que ha subido a los cielos, ¿no? Queremos imitar a los apóstoles en esa mirada, que dirigieron al cielo, a Jesucristo y también a nuestra Madre Santísima. Y dirigir nuestra mirada al cielo, de modo particular en nuestra vida contemplativa, en la vida a la que Dios nos ha llamado, significa mirar a las cosas esenciales, ¿no? A aquellas cosas que son invisibles a los ojos del cuerpo, pero muy visibles a los ojos del alma. Mirar a las cosas que no pasan, que no mueren, a la eternidad, mirar a lo único necesario, en definitiva. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo hacer para poder nosotros llegar a esa meta? Hay un episodio del Evangelio que quizá nos ayuda a comprender esta realidad y que en la liturgia de la fiesta de la Asunción viene en algunas oportunidades presentado por la Iglesia. Es aquel episodio cuando Jesús va recorriendo los caminos, las calles allá de Palestina, y en algún momento en medio de la multitud una mujer le dice: bienaventurado el vientre que te llevó, alabando precisamente la realidad de María. Y quizá podría parecer sorprendente la respuesta del Señor, que dice: bienaventurados más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No porque quiera renunciar a aquella alabanza gozosa que hace una mujer sencilla del pueblo a la Madre de Jesús, sino porque quiere hacernos ver que María es grande, ciertamente por ser Madre de Dios, pero sobre todo por ser la perfecta discípula, por ser aquella que nos muestra el camino a toda la Iglesia para que lleguemos a la glorificación. Nosotros hemos recibido también gratuitamente la vocación a ser hijos de Dios, pero solo comportándonos como María, que es la mujer perfecta que cumple la voluntad del Señor, aquella que es la manifestación de lo que es el verdadero discípulo, podremos igualmente al final de nuestra vida tener la certeza, la seguridad de que el Señor nos llamará también a la glorificación, a la plenitud total. Otra de las lecturas que utilizamos el día de la solemnidad de la Asunción es el libro del Apocalipsis. En este libro, en el pasaje que utilizamos precisamente en la solemnidad, pues se habla de un grandioso signo. Se habla de una mujer vestida del sol que lucha contra un enorme dragón rojo. Y así María viene representada también como signo del pueblo de Dios y en particular de la Iglesia. No obstante, desde la antigüedad los padres de la Iglesia han visto en esta mujer del Apocalipsis a María, María que es la que engendra al Mesías y que con él combate contra Satanás, el poder del mal, y así nos ofrece a nosotros, pueblo de Dios, su victoria. Dice el libro del Apocalipsis: oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Pero no sería completa la victoria de la mujer que combate con su Hijo si en ella no se realizase inmediatamente la plenitud de la redención. Y de este modo, precisamente, tanto el comienzo como la plenitud de la vida de María adquiere así un significado pleno de su colaboración con Cristo en la lucha contra el mal y como consecuencia contra el pecado y la muerte que provienen de él. Su Inmaculada Concepción subraya la liberación total de toda mancha de pecado. Su Asunción, de la que tratamos hoy, la victoria total sobre el pecado y la muerte con la resurrección de Cristo y de María, signo de lo que vendrá para todos los creyentes, signo de lo que esperamos
y creemos que será una realidad para todos los que creemos en Cristo. Nosotras en nuestra vida sencilla, de cada día, nuestra vida de silencio, de oración, de soledad, lo que queremos es eso, mirar al cielo. Y mirar al cielo como miró Nuestra Señora durante toda su vida. Y esa mirada que podemos decir que era una mirada llena de fe, ¿no? Que requirió de mucha fe de parte suya. Desde el momento de la encarnación, de modo particular, hasta el momento de la cruz, ¿no? Momentos de tanto gozo y momentos de tanto dolor. También podemos imitar a Nuestra Señora en la mirada que ella tiene al cielo, en esa que tiene la característica de ser tan humilde, ¿no? Eres madre elevada al cielo, asunta por el amor, en cuerpo y alma glorificada para siempre con tu Hijo y tu Señor. Tú fuiste fiel esclava y creíste a la palabra del Señor. Llena de gracia, blanca e inmaculada, eres templo consagrado por el santificador. Y ya reinas con tu Hijo para siempre, resplandeces con la gloria del Señor. Consuelo del pecador, esperanza en el dolor, amor que vence a la muerte. Y ya reinas con tu Hijo para siempre, no te olvides de nosotros, por favor. Sosténnos con tu amor, danos cobijo y calor, hasta que podamos verte, hasta que podamos verte. Este dogma de la Asunción es muy importante para nosotros. Es el dogma que nos da consuelo, que reafirma nuestra esperanza. Estamos llamados a participar de la gloria del Señor. Y esto lo haremos si ponemos nuestros ojos en María, para imitarla a ella, para imitar y cumplir lo que ella en alguna oportunidad dijo allá en aquel episodio de las bodas de Caná, cuando le dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Eso es lo que nos dice a María permanentemente a cada uno de nosotros. Si queremos participar de la gloria final, si queremos llegar a la plenitud de gracia y de gloria, tenemos que escuchar la palabra del Señor y hacer lo que el Señor nos diga. Esperamos pues que este misterio de la Asunción nos llene a todos de gozo y de esperanza, y que podamos comprender la grandeza de María, que nos lleva a Cristo, y con Cristo poder llegar nosotros plenamente a Dios nuestro Señor.